It's about my life, and it's about how did I raise my fabulous three kids, and it came about that people were stopping me on the streets. El sensacional divorcio entre Ivana Trump y Donald Trump sacudió el mundo mediático en los años 80, pero no fue hasta 35 años después cuando los implicados revelaron la verdad. ¿Por qué la pareja más poderosa rompió de forma tan ruidosa? Ahora, Ivana cuenta la historia que hay detrás, más sorprendente y profunda que nunca. No te lo pierdas, la verdad está esperando a ser revelada. Vida profesional. La carrera de Ivana Trump, que empezó siendo una joven atleta en Checoslovaquia y culminó siendo una persona destacada de la élite neoyorquina, no solo estuvo influida por su propia brillantez y capacidad de adaptación, sino también por el entorno político y social de la época. Incluso antes de encontrarse en una relación con Donald Trump, ya había desarrollado el hábito de tomar decisiones que anteponían las ventajas a largo plazo a la conveniencia inmediata. A principios de los años 70, se trasladó a Canadá, lo que la situó en un nuevo entorno en el que tuvo que hacerse un lugar. Por su influencia europea y su cultura multilingüe, Montreal le proporcionó un cómodo aterrizaje, que le permitió mejorar su inglés al tiempo que se sumergía en una comunidad que la aceptaba mejor. Incluso antes de entrar en el poderoso mundo inmobiliario neoyorquino, ya formaba parte de un círculo empresarial gracias a su amistad con Gigi Sirovatka, su carrera de modelo, que según ella era poco más que un medio para alcanzar un objetivo. No tenía tanto que ver con el glamour como con aprovechar al máximo las posibilidades de establecerse en Norteamérica. Ya había empezado a sentar las bases para pasar a algo más significativo cuando trabajaba en los anuncios promocionales de los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal. El momento en que Ivana Trump conoció a Donald Trump en 1976 fue decisivo en su vida, pero nunca fue una mera esposa trofeo. El matrimonio de Donald Trump con su esposa, Ivana Trump, no fue el típico de un inmigrante que intenta escapar a Estados Unidos. Naturalmente, era una fuerza poderosa. Ya se había labrado una reputación en Canadá antes de pisar Nueva York. Había logrado combinar una exitosa carrera como modelo con una inteligente perspicacia financiera, lo que la distinguía de las socialites normales de la época. Llegó a Estados Unidos con la intención de hacerse un nombre, ya que era ambiciosa, brillante e implacable. No fue simplemente un romance relámpago cuando conoció a Donald Trump en 1976. Fue más que eso. El resultado de esta colisión fue un encuentro entre dos personalidades colosales, cada una de ellas con una sed insaciable de logros. Donald Trump, que por entonces era un joven y ambicioso promotor inmobiliario, no cejaba en su empeño de salir de la sombra proyectada por su padre, Fred Trump, y establecer su propio reino en Manhattan. Gracias a su inteligencia europea y a su inquebrantable determinación, Ivana reconoció en él a un compañero potencial cuyos objetivos eran comparables a los suyos. Su matrimonio, celebrado en 1977 y presidido por Norman Vincent Peale, cuyo libro El poder del pensamiento positivo era casi una biblia para Donald, fue también el nacimiento de una marca, una pareja de poder dispuesta a gobernar los círculos de élite de Nueva York. Ivana, en cambio, fue desde el principio la igual de Donald en cuanto a ambición y, en muchos aspectos, fue su superior en cuanto a ejecución. Gracias a su pensamiento estratégico y a su exquisito ojo para el diseño, se convirtió rápidamente en un componente integral de la empresa Trump, a diferencia de la mayoría de las esposas de la sociedad, que se contentaban con asistir a galas benéficas y salir de compras de lujo. Ivana trabajaba duro y desempeñaba un papel administrativo vital en algunas de las iniciativas más importantes en las que trabajaba la empresa Trump. Tuvo un papel en la formación de la idea de la Torre Trump, supervisando todo, desde la estética del interior hasta la marca del edificio, y asegurándose de que la estructura se asociara con el lujo. Al principio, desempeñó un papel importante en el establecimiento del Grand Hyatt, que se convirtió en una de las primeras piedras angulares del imperio en expansión de Donald. Posteriormente, ocupó un puesto importante en la gestión del casino Trump Taj Mahal de Atlantic City. El alcance del compromiso de Ivana va más allá de los confines de la sala de juntas. Con su compostura europea y su implacable ética de trabajo, se convirtió en el rostro del ascenso de Trump al poder, añadiendo una apariencia de refinamiento a su imperio en expansión. Cuando Donald compró el Hotel Plaza, considerado uno de los edificios más destacados de Nueva York, confió a Ivana la responsabilidad de gestionar el hotel, no solo como figura decorativa, sino como presidenta del hotel. En el proceso de convertirse en la primera mujer que ocupaba tal cargo en el histórico hotel, se sumergió en el trabajo con el mismo celo que ponía en todo lo demás en su vida.
Gracias a su liderazgo, el Plaza recuperó su estatus de joya de la corona de Manhattan y resucitó. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, empezaban a aparecer fracturas bajo la superficie del matrimonio Trump. La tenacidad de Ivana era algo que a Donald le había encantado al principio. La adoración que sentía por ella se convirtió rápidamente en ira, a pesar de que se había casado con ella tanto por su inteligencia como por su belleza. Tanto en su vida profesional como en la personal, prosperaba en posiciones de poder. En el proceso de Ivana de convertirse en una potencia reconocida por derecho propio, empezaron a crecer las tensiones. En lugar de ser conocida solo como MRS, Trump había desarrollado una personalidad pública para sí misma. Al principio, su matrimonio se basaba en el objetivo común de alcanzar el éxito. Sin embargo, con el tiempo, evolucionó hacia una lucha por el dominio. Su imperio, antes inquebrantable, empezaba a mostrar síntomas de tensión a finales de los 80, tanto financiera como personal. Este era el caso de ambos. Como consecuencia de la crisis bursátil que se produjo en 1987, el imperio económico de Donald, fuertemente apalancado, se tambaleó, y los rumores de mala gestión y endeudamiento empezaron a extenderse por la comunidad financiera internacional. Al mismo tiempo, el creciente poder de Ivana dentro de la empresa Trump afectó gravemente a su matrimonio. Donald Trump estaba cada vez más empeñado en reclamar su posición como líder indiscutible tanto de su familia como de sus negocios. Después de eso, llegó Aspen. En el invierno de 1989, la familia Trump se encontraba en la elegancia nevada de Aspen, Colorado, para lo que se suponía que iban a ser unas relajantes vacaciones de Navidad. Sin embargo, la familia Trump no pudo encontrar paz y tranquilidad. En su lugar, se convirtió en el escenario de uno de los escándalos sociales más sonados que se produjeron a lo largo de la década siguiente. A lo largo de varios meses, habían circulado acusaciones sobre una supuesta infidelidad de Donald. Sin embargo, Ivana había ignorado mayoritariamente estas sospechas hasta ese momento. Cuando llegó a Aspen, se enfrentó a Marle Maples, la joven reina de belleza sureña que se había convertido en la amante de Donald por su relación. Pasado algún tiempo, los testigos relataron un incidente estresante y cargado de emoción en el que Ivana, que normalmente se mostraba tranquila y serena, Ivana no pudo seguir ocultando que su matrimonio había terminado. Un divorcio desordenado. Más que una simple separación de alto nivel, el divorcio de Ivana Trump y Donald Trump fue un acontecimiento significativo. Fue un acontecimiento cultural que marcó una época de medios de comunicación, extravagancia y la disolución de una de las parejas de poder más glamurosas de los Estados Unidos de América. En el transcurso de 11 días seguidos, la prensa neoyorquina consumió cada detalle, transformando su ruptura en un espectáculo público que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La disolución de un matrimonio que en el pasado había sido sinónimo de riqueza, ambición y logros, era ahora diseccionada en las noticias, con denuncias de adulterio y peleas judiciales por enormes cantidades de dinero entre los temas que se debatían. El tribunal concedió el divorcio a Ivana en diciembre de 1990, a pesar de que los detalles de lo que había ocurrido tras las puertas doradas de sus áticos y hoteles de 5 estrellas permanecían ocultos por acuerdos legales. Los trámites del divorcio ya habían revelado al gran público una parte significativa del drama. Como alguien que había desempeñado un papel decisivo en la formación de la organización Trump y había contribuido al desarrollo de su marca, Ivana estaba decidida a reclamar la parte de la riqueza que le correspondía por derecho y que ella había contribuido a amasar. La cuantía del acuerdo fue enorme, $14 millones en efectivo, una espaciosa finca en Greenwich, Connecticut, con 45 habitaciones, un apartamento en el Trump Plaza y un acuerdo financiero que le permitía tener acceso restringido al campo de golf Mar-a-Lago. A pesar de ello, su capacidad para hablar abiertamente de su matrimonio se vio seriamente limitada. Un acuerdo de no divulgación que se cumplía estrictamente servía para garantizar que Ivana nunca pudiera compartir partes concretas de su vida en común sin contar antes con el permiso de Donald. Donald se enfrentaba a las dificultades financieras más graves de su vida profesional al mismo tiempo que Ivana navegaba por la realidad de su vida tras el divorcio. En un tiempo, se le consideraba el chico de oro del sector inmobiliario neoyorquino, pero ahora se debatía bajo el peso de una deuda montañosa. Era muy probable que los negocios de Trump estuvieran construidos sobre una compleja red de activos de alto riesgo. Su casino Taj Mahal tenía problemas para pagar los préstamos y sus activos, fuertemente apalancados, incluido el Hotel Plaza, corrían peligro de endeudarse con la posibilidad de ser embargados.
Los bancos que hasta entonces se habían mostrado dispuestos a financiar sus ambiciosas ambiciones se mostraban ahora escépticos sobre su capacidad para mantener la estabilidad financiera. Su caída financiera fue tan pública como su divorcio, con los acreedores acercándose y apareciendo rumores de que ya no era el multimillonario que decía ser. Su divorcio hizo aún más evidente su situación financiera. De repente, el apodo de Trump quedó en entredicho. Sin embargo, a pesar de estar inmersos en un conflicto personal, Ivana y Donald eran dos guerreros que se negaban a permitir que la controversia o las dificultades financieras definieran quiénes eran. Para sacar partido de su celebridad y su imagen de empresaria inteligente, Ivana no perdió tiempo en reimaginarse y recrearse. Creó varias empresas con su propio nombre, una de las cuales era una marca de moda y cosméticos dirigida a las mujeres que adoraban su brillante estilo de vida. Era escritora, y una de sus novelas, Lo mejor está por venir, que fue un éxito de ventas, trataba de superar los retos del divorcio y volver a encontrar la alegría en la vida. Donald fue remontando progresivamente desde el borde de la dificultad apoyándose en el poder de su personalidad y en una capacidad sin rival para vender una imagen, además de aprovechar su fama para conseguir contratos de licencia y negociar con los bancos para reestructurar sus deudas. También aprendió el poder de la televisión, que fue el descubrimiento más importante de todos. Pasó de ser un empresario en apuros a convertirse en el máximo emblema del éxito gracias a su participación en The Apprentice, que lo transformó en una celebridad de la telerrealidad. Fue a través de este esfuerzo de rebranding que más tarde se involucraría en la política, lo que a la postre se traduciría en una de las victorias presidenciales más inesperadas de la historia de Estados Unidos. A pesar de que su matrimonio acabó en polémica, su recuerdo siguió vivo durante décadas, bajo la sombra siempre presente de las aspiraciones de su padre. Sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Jarek, crecerían sabiendo cómo sortear la mirada pública. Cada uno de ellos se labraría su propio camino en los negocios y los medios de comunicación. A pesar de su polémico divorcio, Ivana seguía sintiendo un enorme orgullo por el papel que había desempeñado en la formación de sus hijos e incluso, en algunos aspectos, del propio Donald. Pasado un tiempo, habló de él con una mezcla de admiración y frustración, apreciando sus logros pero también dejando muy claro que ella había seguido con su vida. Aunque ya no es noticia, el divorcio marcó un hito en la cultura popular estadounidense. Fue una representación de la década de los 80, caracterizada por la extravagancia, la ambición y la competencia feroz. La pareja Trump, sin embargo, no llegó a su conclusión a raíz de este acontecimiento. Una carrera de éxito y llegar a lo más alto. Durante el tiempo que estuvo casada con Donald Trump, Ivana Trump tuvo una gran influencia dentro de la organización Trump al desempeñar importantes funciones ejecutivas y supervisar muchos proyectos de gran envergadura. Trabajó como alta ejecutiva durante 7 años, sobre todo como vicepresidenta ejecutiva de diseño de interiores. Fue en este puesto donde pudo dejar un sello indeleble en la Torre Trump, conocida por su estilo único de mármol rosa. Su experiencia en los negocios la llevó a ser nombrada consejera delegada y presidenta del Trump Castle Hotel and Casino de Atlantic City, donde ejerció una mano dura en la gestión de las operaciones del establecimiento. Al cabo de un tiempo, se convirtió en la única mujer que ha ocupado el cargo de presidenta de un gran hotel de Nueva York cuando se hizo cargo del Hotel Plaza de Manhattan. Tras su sonado divorcio, Ivana no perdió el tiempo y estableció su propia marca. Para ello puso en marcha una serie de iniciativas comerciales centradas en su nombre y su carácter público. A través de cadenas de televisión como Home Shopping Network y QVC London, desarrolló nuevas líneas de ropa, joyas y artículos de belleza que luego vendió a sus clientes. En 1995 fundó con éxito House of Ivana, una firma de moda y perfumes con una tienda de gran prestigio en Park Avenue, Nueva York. El alcance de sus actividades empresariales se extendió más allá de la industria de la moda. En 1998, investigó la posibilidad de establecer un negocio en Croacia, nación a la que había viajado con sus padres en varias ocasiones. Con la adquisición del 33% de Polo Plus 10, el segundo diario del país, realizó una importante inversión digna de celebración. A pesar de que Ivana tuvo éxito en los negocios, no todos sus empeños fueron fructíferos. 2004 fue el año en que el complejo Bentley Bay de Miami, que llevaba su nombre, presentó una solicitud de quiebra. Un año después, se involucró en varios proyectos de condominios, uno de los cuales fue el grandioso pero finalmente incumplido Ivana Las Vegas, que era un rascacielos residencial de lujo proyectado. Además, se vio envuelta en peleas legales tras sus actividades comerciales.
Más allá del mundo de los negocios, Ivana se labró una reputación en el campo de la literatura escribiendo una serie de publicaciones que incluían autobiografías, libros de autoayuda y obras de ficción. En 1992 publicó su primera novela, For Love Alone, y en 1993 la segunda, Free to Love. En 1995 publicó The Best Is Yet to Come, Lo mejor está por llegar, un libro que ofrecía consejos a las mujeres que se enfrentaban a la vida después de un divorcio. El libro trataba sobre cómo superar los retos del divorcio y volver a encontrar la felicidad. Su carrera literaria incluyó el periodismo y otras formas de escritura. Entre 1995 y 2010 fue autora de la columna de consejos Ask Ivana for Globe, en la que ofrecía su opinión sobre temas como el amor, las relaciones y el estilo de vida. Ivana's Living in Style fue el nombre de su propia publicación sobre estilo de vida, que fundó en febrero de 1999. Además, colaboró con Divorce Magazine en el año 2001, donde habló de sus propias experiencias personales y ofreció orientación sobre cómo afrontar un divorcio. En 2017 Ivana publicó su autobiografía, titulada Parenting Trump, en la que recordaba su juventud en Checoslovaquia y sus experiencias como madre de sus 3 hijos. Sus creencias como madre y los valores que inculcó a sus hijos fueron revelados en el libro, que ofrecía una visión personal de su vida como madre. Ivana Trump y Donald Trump hicieron varias apariciones públicas juntos durante el tiempo que estuvieron asociados. Su aparición en The Oprah Winfrey Show en abril de 1988, en la que describieron su extravagante estilo de vida, sus proyectos empresariales y las complejidades de su relación, se considera una de las apariciones televisivas conjuntas más significativas que han hecho. Al mes siguiente, hicieron una aparición en Bogan, un programa de la BBC. Sin embargo, tras la ruptura de su matrimonio, Ivana hizo varias apariciones en medios de comunicación independientes, que sirvieron para ilustrar su cambio de ser la esposa de Donald a desarrollar su propia voz. En una entrevista muy famosa que tuvo lugar en 1991 con Barbara Walters en el programa 20x20, relató con franqueza su matrimonio y divorcio. Esta conducta enfureció a Donald Trump hasta el punto de poner fin a su pensión alimenticia. Sin amilanarse, siguió consolidando su independencia y volvió a aparecer en The Oprah Winfrey Show en 1992, cuando pronunció un valiente discurso que tocó la fibra sensible de un gran número de mujeres. Declaró ante toda la nación que no permitiría que los hombres la gobernaran. Además de sus apariciones en programas de debate, Ivana también estuvo presente en la cultura popular. En el año 1996, tuvo una destacada aparición en la película de Hollywood The First Wives Club, el Club de las Primeras Esposas, en la que se interpretó a sí misma en un momento que se hizo famoso por su mensaje edificante para las mujeres, para poder pronunciar el ahora célebre comentario: señoras, hay que ser poderosas y poderosamente autónomas. Además, ten en cuenta que debes esforzarte por conseguirlo todo. Hizo una alusión humorística a su propio y sonado divorcio, al tiempo que reforzaba el concepto de agencia individual de las mujeres. En el especial de telerrealidad Ivana Young Man, emitido por Oxygen Network en 2006, Ivana asumió por primera vez el papel de presentadora de televisión. Sus esfuerzos por presentar a una mujer adinerada de mediana edad una pareja romántica más joven fueron el tema principal del programa, que se centró en sus servicios de casamentera. Fue una ruptura con sus anteriores apariciones televisivas para participar en el estilo humorístico de las citas en realities, que le permitió exhibir su encantadora personalidad y su sentido del humor. En 2010, Ivana retomó su incursión en la telerrealidad al convertirse en concursante de la 7ª temporada del reality británico Celebrity Big Brother. Compitió contra un amplio grupo de concursantes y terminó en 7º lugar. Ahora está deseando seguir adelante con su vida después de Trump. Nunca rehuyó los focos, y siguió buscando el amor y la compañía con el mismo descaro que había caracterizado sus ambiciones profesionales y sociales. Volvió a casarse en noviembre de 1995, esta vez con Riccardo Mazzucchelli, un rico empresario italiano y hombre de negocios internacional que, al igual que ella, conocía bien el mundo del lujo, el comercio y la alta sociedad. Esta vez estaba casada con Riccardo Mazzucchelli. Su matrimonio parecía hecho en el cielo, ya que ambos tenían un éxito excepcional. Eran ambiciosos y estaban acostumbrados a llevar un estilo de vida lujoso. Su matrimonio, sin embargo, no duró mucho. Terminó en divorcio en 1997, tras haber durado poco más de 2 años. Después hubo una polémica lucha judicial que acaparó la atención de los medios de comunicación a mayor escala. Ivana interpuso una demanda contra Mazzucchelli,
alegando que había incumplido la cláusula de confidencialidad de su acuerdo prenupcial, y le exigió $15 millones. En consecuencia, Mazzucchelli reaccionó iniciando su propia acción legal. A pesar de que los detalles de sus conflictos legales nunca se hicieron públicos en su totalidad, el caso se resolvió finalmente en términos que no se revelaron. Ivana, por otra parte, nunca fue el tipo de persona que se aferra al desamor durante un largo periodo de tiempo. Fue ese mismo año cuando descubrió el consuelo y la ternura en los abrazos de otro famoso cónyuge, el conde Goffredo Gaetani degli Aquila de Aragona-Lobatelli, un aristócrata italiano cuyo árbol genealógico se remonta a varias generaciones. Su relación floreció a lo largo de una década, durante la cual se les vio juntos con regularidad en opulentas reuniones sociales, complejos turísticos en Europa y organizaciones que apoyan causas benéficas. Parecía que Gaetani, conocido por su encanto aristocrático y su profunda admiración por los coches de lujo, encajaba perfectamente con la tendencia natural de Ivana hacia el refinamiento y la elegancia. No solo le proporcionó un compañero cariñoso, sino también un vínculo con la realeza europea, algo que ella había disfrutado desde que era una niña en Checoslovaquia. El amor que compartieron duró muchos años, a pesar de los altibajos de su vida en la Yatzad. Sin embargo, en 2005, Gaetani falleció repentina e inesperadamente. Ivana se mantuvo fuerte a pesar de haber sufrido un desengaño amoroso. En los años siguientes volvió a encontrar compañía, esta vez con Rossano Rubicondi, un actor y modelo italiano. La fulgurante relación que mantuvieron duró un total de 6 años, hasta que tomaron la decisión de hacerla oficial y se casaron el 12 de abril de 2008. Ivana era 23 años mayor que Rubicondi, que entonces tenía 36. Pero la gran diferencia de edad entre ambos no les impidió celebrar su amor de forma espectacular. Ivana tenía 59 años, en todos los sentidos. Su boda fue un acontecimiento espectacular, un evento extravagante que costó $3 millones y que se celebró en el complejo Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, propiedad de Donald Trump. Fue una ocasión fastuosa acorde con la posición de Ivana, ya que asistieron 400 personas, entre ellas celebridades y personalidades de alto nivel. Fue un acontecimiento familiar único y un tanto extraño, en el que Ivanka Trump, su hija, desempeñó un papel particular como dama de honor. La jueza Marianne Trump Perry, hermana de Donald Trump, presidió la boda, convirtiéndola en una ceremonia realmente única y un tanto extraña. Por otro lado, a pesar del esplendor de su boda, su matrimonio no se mantuvo unido durante mucho tiempo. Su relación se mantuvo sólida en los años siguientes, a pesar de que se divorciaron al año de casarse. Un romance intermitente entre ambos persistió durante más de una década, tiempo durante el cual se les veía juntos regularmente en reuniones sociales y cada vez que se iban de vacaciones. No fue hasta 2019 cuando Ivana hizo el anuncio oficial de que su relación había llegado definitivamente a su fin. Aunque estaban separados físicamente, seguía existiendo una evidente conexión entre ellos. En un trágico giro de los acontecimientos, Rubicondi falleció repentinamente en octubre de 2021, cuando tenía 49 años. Los últimos años de Ivana no solo estuvieron llenos de sus relaciones personales, sino también de su familia, sus viajes y los refinados placeres que tanto le había costado comprar. Sus 3 hijos y sus crecientes familias eran para ella motivo de enorme orgullo, y cuidaba a sus 10 nietos con el mismo celo y devoción que antes había puesto en su vida profesional. Pasaba sus días entre las bulliciosas calles de Nueva York, las playas bañadas por el sol de Miami y las costas de moda de Saint-Tropez, todo ello repartiendo su tiempo entre sus varias y opulentas casas. Aunque dominaba el checo, el inglés, el alemán, el francés y el ruso, Ivana nunca dejó de ser políglota. Siempre fue la personificación del refinamiento europeo. Nunca parecía estar lejos de los focos, ni siquiera en sus últimos años, y siguió viviendo su vida según sus propios términos. Siempre fue hermosa, siempre resiliente, y será recordada para siempre, hasta el final de su vida. Nunca dejó de ser el epítome de la mujer europea. Dejar un legado. Por desgracia, Ivana Trump falleció repentinamente el 14 de julio de 2022, a la edad de 73. Su vida se caracterizó por la resistencia, la reinvención y el esplendor, y su fallecimiento fue un triste acontecimiento en su vida. Familiares, amigos y admiradores se volcaron en condolencias por su partida, a pesar de que en sus últimos años se había retirado de la escena pública. Donald Trump,
que en aquel momento era el 45º presidente de los Estados Unidos, acudió a las redes sociales para expresar su tristeza por la pérdida de su ex esposa. Se refirió a ella como una mujer fantástica, hermosa y extraordinaria que había llevado una vida magnífica e inspiradora. Sus 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Jarek, rindieron homenaje a su madre, reconociendo su legado como una poderosa empresaria, una madre cariñosa y una pionera que había dejado un efecto indeleble en sus vidas. Lo hicieron rindiendo respeto a su madre. Un gran número de personas, entre ellas políticos, celebridades y líderes influyentes de los sectores empresarial y de la moda, le enviaron sus condolencias, además de su familia inmediata. El 20 de julio de 2022, 6 días después de su partida, se celebró un funeral en su honor. El funeral tuvo lugar en la iglesia de St. Vincent Ferrer, una iglesia católica situada cerca de su apartamento en Manhattan. Los más allegados se reunieron para despedirla en un acto al que asistieron familiares, amigos y personalidades. El ambiente era de solemnidad y recogimiento. Tras el funeral, Ivana fue enterrada en el Trump National Golf Club Bedminster, situado en Bedminster, Nueva Jersey. Este lugar fue muy importante para la familia Trump a lo largo de los años. Sirvió como último lugar de descanso para la familia, asegurando que Ivana seguiría ligada a su historia colectiva en el futuro. Se calcula que el patrimonio de Ivana ascendía a unos $34 millones cuando falleció. Su testamento estipulaba que la mayor parte de su patrimonio se repartiría entre sus 3 hijos, garantizando así que su legado tuviera un valor directo para las personas a las que siempre había dado la máxima importancia. Por otra parte, también hizo arreglos para 2 personas que no eran miembros de la familia Trump. Estas personas eran Adeline Gallad, una amiga personal cercana, y Dorothy Curry, una niñera de larga trayectoria que había sido fundamental en la crianza de sus hijos. Había desempeñado un papel clave en la definición no solo de la marca Trump, sino también de la idea de mujeres bellas y hechas a sí mismas. La muerte de Ivana marcó el final de una era para una mujer que había desempeñado un papel importante en el desarrollo de ambas percepciones. Ambición, reinvención y un inquebrantable afán de superación fueron las características que definieron su vida, e incluso después de su muerte, su legado siguió siendo testigo del impacto que tuvo en el mundo. ¿Qué llevó a la ruptura de la pareja de poder de Trump? ¿Fue la falta de honestidad o hubo algo más en juego? ¿Cuáles fueron las razones detrás de su decisión de cortar lazos con Trump? La razón salió a la luz. El asunto más importante y a la postre irreparable fue la relación de Donald con la actriz y modelo Marla Maples, que fue ampliamente publicitada. Aunque hubo una serie de circunstancias que contribuyeron a su ruptura, el romance fue la más importante y, en última instancia, irreparable. Con el tiempo, Ivana, que había asumido importantes responsabilidades dentro de la organización Trump y había desempeñado un papel significativo en los logros de la Torre Trump, se fue dando cuenta de que algo no iba del todo bien. A finales de los años 80, empezaron a circular sospechas sobre el adulterio de Donald, y cada vez resultaba más imposible ignorar los susurros de que mantenía una aventura con Maples, durante un conflicto que ahora se considera legendario, que tuvo lugar en Aspen, Colorado, en diciembre de 1989. La situación llegó a un punto crítico. Según los informes, Ivana fue informada por Maples, "Le quiero y él me quiere", cuando ella y Donald estaban de vacaciones con sus hijos. El suceso provocó que el matrimonio nunca se recuperara. Tras hacerse pública la ruptura, Ivana habló de la angustia en entrevistas posteriores. En sus memorias Raising Trump, publicadas en 2017, habló de su divorcio y de cómo había perdonado a Donald a lo largo de los años, pero de lo triste que había sido para ella cuando su matrimonio se desmoronó. Tras la ruptura entre Donald e Ivana, Donald no tardó en iniciar una relación seria con Marla Maples. Después de que su romance se hiciera público, se casaron en una grandiosa ceremonia en el Hotel Plaza en 1993, pero desde el principio hubo problemas en su relación. Su matrimonio había terminado en 1999, con un estricto acuerdo prenupcial. Trump inició una relación con Melania Knauss, una modelo eslovena a la que conoció en 1998, poco después de divorciarse de Maples. A pesar de las apariencias, su relación distaba mucho de ser estable en comparación con las anteriores. A pesar de las reservas de Melania, acabó entablando una relación comprometida con Donald. Melania lució un vestido de Dior que, según se dice, costó más de $100,000 cuando se casaron en 2005 en otra lujosa boda. Sin embargo,
Los rumores sobre los vínculos de Trump con otras mujeres continuaron mucho después de que se casaran, siendo la estrella de cine para adultos Stormy Daniels la más destacada. Las relaciones de Donald Trump cautivarían perpetuamente a la opinión pública. Muchas gracias por sintonizarnos. Este video ha estado genial, ¿verdad? Si es así, te agradeceríamos que le dieras a me gusta, comentaras y te suscribieras a nuestro canal para no perderte nunca una subida. Además, este video que estás viendo en este momento no te lo puedes perder.